Acuerdo desleal. En un sorprendente y abismal voto a favor de la paridad y alternancia, dictamen aprobado por la mayoría del Pleno, pero no por el voto preferencial, la llamada sorpresiva del presidente del Congreso para ver el siguiente punto de agenda, y no el voto preferencial que decían que habían llegado a un acuerdo entre dos presidentes de comisiones para votarlo después del ya aprobado. El presidente del Congreso lo niega por no tener ningún dictamen en su mesa. Se armó el escándalo. Renan Espinosa denuncia que han sorprendido a la presidenta de la Comisión de Mujeres ante el mutis de la mayoría. Pedían que honre su palabra hasta que Marta Chávez intervino, donde los escuelió a todos. No se puede romper con la agenda, así haya pacto de comisiones. Siguieron con la agenda. En política no se da puntada sin hilo. Hasta la siguiente. Y otros. Siguiente tema. Bendito sea Dios. Señor presidente. Señor relator, de lectura al punto de agenda. Siguiente tema. Señor presidente. Señor presidente, por favor, cuestión de orden. Cuestión de orden. Cuestión de orden, tiene la palabra. La eliminación del voto preferencial. Tenemos que votar, presidente. Cuestión de orden, La ¿quién eliminación pidió? del voto preferencial. Por favor, apaguen sus micrófonos. Quien solicitó cuestión de orden tiene la palabra, por favor. Estoy pidiendo la palabra, señor presidente, la vocera, la bancada. Presidente, tiene que respetar el acuerdo entre el señor Chejade y la señora Lizárraga. Señor presidente, le estoy pidiendo la palabra. Tiene la palabra congresista Céspedes. Señor presidente, ¿qué es el Parlamento? Es el lugar donde vamos a conversar, a hablar, para ponernos de acuerdo. Y yo creo que aquí ha habido un sentir, ha habido un clamor de la mayoría de los congresistas. Y usted, quien dirige, está para recoger ese deseo de todas las bancadas que hemos pedido y hemos votado a favor de la alternancia y paridad. ¿Para qué? Para que usted en segunda instancia se someta a votación para lo que es eliminar el voto preferencial. Y yo creo que habiendo una presidenta mujer, habiendo pedido a la Comisión de la Mujer, yo creo que usted tiene que ser gentil en someter a votación y que lo decida el Parlamento. Si una mayoría determina que se elimine el voto preferencial, depende, usted solo dirige, señor, y usted pregunte a la gran mayoría que representamos este Parlamento. Por favor, señor presidente, muchas gracias. Señor presidente, gracias. Con esta Céspedes tiene la palabra congresista Lizárraga. Sí, señor presidente. El acuerdo entre la Comisión de la Mujer y el acuerdo con la Comisión de Constitución con el señor Chejade fue que se incluyera todo lo que era paridad y alternancia en un dictamen y se dejara aparte, como todos los congresistas hemos escuchado, el tema de la eliminación del voto preferencial, y usted sostuvo que se iba a llevar a cabo después. Esto debe ir a votación sin preguntar si es que debe haber votación o no, porque ese fue el acuerdo. Se tomó en cuenta el acuerdo en que llegó la Comisión de Constitución y Mujer para que se votara el dictamen. ¿Por qué no se va a tomar en cuenta el acuerdo sobre la eliminación del voto preferencial? Sería una actuación coactiva de parte de usted no tomar en cuenta la voluntad popular de la representación nacional. Gracias. Presidente, pidió la palabra sobre esa cuestión de orden, por favor. Carlos Almerí, Podemos Perú. Tiene la palabra congresista Almerí. Sí. Presidente, el dictamen ya ha sido votado y se ha pedido exoneración de segunda votación y también se ha votado, presidente. El reglamento claramente establece, presidente, que cuando algún parlamentario duda o tiene suspicacia de los resultados, tiene que plantear una reconsideración, presidente. Y si la reconsideración, el Parlamento por mayoría de votos acuerda eso, pues estará reconsiderado. Pero no pueden decir, presidente, una vez que ya hemos votado y aprobado un dictamen, que se vote una parte de ese dictamen, señor. Eso es totalmente antirreglamentario, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? La palabra Fuerza Popular. Adelante, congresista Trujillo. Sí, vamos a ceder uso de la palabra a la congresista Marta Chávez para que participe respecto al tema planteado. Congresista Chávez. Tiene la palabra congresista Marta Chávez. Sí, presidente, gracias. En primer lugar, señor presidente, cuando se presenta una cuestión de orden, el reglamento artículo 59
exige que se indique qué artículo del reglamento es objeto de llamada de atención. Segundo, presidente, ¿desde cuándo, quizás por la poca experiencia de la gran mayoría de los señores congresistas, y aquí vale recordar cuán importante es el expertise y la posibilidad de la reelección, que lamentablemente el señor Vizcarra y algunas de las personas que están aquí, que sí se presentaron luego a la reelección y votaron en contra de ella? ¿Qué significa, señor presidente? Eso da la posibilidad de conocer un poquito los reglamentos y las prácticas parlamentarias. En ningún momento, señor presidente, ni en el reglamento ni en las prácticas parlamentarias, surte efecto el acuerdo de 2 congresistas, por más presidentes de comisión que sean, para definir si un dictamen va a ser votado o no votado en partes o totalmente, y que luego puede hacerse una votación que quiera revisar lo que ya se aprobó. En el dictamen, señor presidente, que se ha aprobado por casi unanimidad de los que ahora están reclamando, no consta ninguna derogatoria a la norma que autoriza el voto preferencial. Si no, por apurado, señor presidente, dado cuenta de eso, que ya aprobaron ese dictamen que mantiene incólume, vigente, por lo menos hasta la elección del año 2021, el voto preferencial, porque así lo dispone la primera disposición transitoria de la ley 30699. Entonces, señor presidente, por eso se pide reflexión, por eso se pide calma, por eso se pide no estar forzando ni andando a trompicones ni a empujones. Por eso la cautela de los pasos. El presidente de la Comisión de Constitución muchas veces nos habla, hay que ir poco a poco, paso a paso. Ahora no han querido ir poco a poco, paso a paso, y han querido entrar a empujones con una alternancia y paridad que no tiene ningún sentido. Y peor aún, no pueden dárselas de incautos, porque eso lo advertimos en las sesiones de la Comisión de Constitución, presidente. Así que yo creo que ya pasó el momento y tienen que asumir sus responsabilidades, señor presidente. No cabe, pues, sería un malísimo precedente que, votado un dictamen en su integridad, luego ese dictamen quiere volverse a deshacer con otra votación inmediata. Si no, tendremos que comenzar un nuevo debate, señor presidente. Muchas horas más de un nuevo debate. Gracias, presidente. Por lo tanto, considero que esa cuestión de orden no solamente es improcedente por no cumplir la formalidad que requiere el reglamento del Congreso, sino también en el fondo no tiene ningún sentido, presidente. Gracias. Presidente, congresista Renan Espinosa, luego congresista Lenin Checo. La palabra también. Muchas gracias, presidente. Es cierto que la formalidad nos ha marcado un derrotero. Por eso, antes de ejercer el voto a nombre de mi bancada de Somos Perú, lamenté que en este texto sustitutorio que une los dictámenes de las 2 comisiones, Constitución y de la Mujer, no se haya incluido la eliminación del voto preferencial. Y lo lamenté porque sí creo firmemente que nuestra representación debe estar integrada por la mitad de los hombres y la mitad de mujeres, no solamente la participación en la inscripción de una lista. Y lo lamenté porque acá está la firma de los 2 presidentes, de la presidenta de la Comisión de la Mujer y el presidente de la Comisión de Constitución. Vale decir que esto es un texto consensuado de las 2 comisiones. Por eso lamenté que dentro de ese diálogo consensuado no se haya incluido la eliminación del voto preferencial. Pero acabo de escuchar también a la presidenta de la Comisión de la Mujer y lamento tener que decir esto, pero si ha habido un acuerdo, no formal, pero hay un acuerdo. Congresista Sagasti, por favor, apague su micrófono. Pero ha habido un Congresista acuerdo. Sagasti, por favor, le pedimos apague su micrófono. Muchas gracias. Un acuerdo Muchas entre... gracias, señor presidente. Como congresista... Perdón, congresista Sagasti, tiene la palabra el congresista Espinosa. Luego del congresista Checo, luego usted. Adelante, congresista Renan Espinosa. Decía, presidente, que hemos escuchado que ha habido un acuerdo, un pacto de personas, de caballeros, de damas, y eso se estaría vulnerando también. Que no tengo otra opción que pensar que la han sorprendido a la presidenta de la Comisión de la Mujer. O sea, le han hecho creer que firmando este texto sustitutorio que no incluye la eliminación del voto preferencial, le han hecho creer que después de votar esto, se iba a votar
la eliminación del voto preferencial, o sea, le han sorprendido. Y se ha escuchado el sentir de las bancadas que en su mayoría creen y están convencidos que no hay una verdadera paridad si no hay una eliminación del voto preferencial. Entonces ahora estamos entrampados entre un mal precedente de un acuerdo de 2 presidentes de comisiones que no se respetan. Eso tampoco es bueno. Y justamente hablamos acá de la oportunidad, del respeto y no maltrato a la mujer, que se está sorprendiendo a la presidenta de la Comisión de la Mujer. Yo llamo la atención sobre eso, presidente, porque no deja de ser cierto que esto ya está zanjado. Y lo otro, la palabra, el honor, lo que se han comprometido detrás. Muestro mi preocupación sobre eso, presidente, y sigo lamentando que no se haya abordado la eliminación de voto preferencial, porque lo tengo que volver a decir. Esto solamente va a permitir, como ya estaba previsto en la ley, hasta esta elección el 30%, ahora se eleva al 50%, solamente para que inscriban. Pero el resultado va a seguir siendo el mismo en 2021 si no decidimos eliminar el voto preferencial. Gracias, presidente. Gracias, congresista Hernán Espinosa. Tiene la palabra congresista Lenín Checo. Gracias, presidente. Estamos asistiendo, creo yo, a un nuevo congreso donde las malas artes no deberían existir. Todos o la gran mayoría hemos votado con una tingencia. Y esa tingencia es que el acuerdo de 2 presidentes que representan a 2 comisiones tenga que cumplirse. Y la mayoría de las bancadas ha hecho en forma precisa esta aclaración. En todo caso, nosotros desde mi bancada, a nombre de la mía también, vamos a pedir la reconciliación al voto. Sin embargo, presidente, por favor pido una interrupción de parte de mi colega Rocío para que pueda también alcanzar algunos aportes que lo está pidiendo desde el chat y no le están haciendo el uso de la palabra. Rocío Silva, por favor. Aceptada la interrupción, congresista Rocío Silva tiene la palabra. Presidente, la Asamblea y el Pleno está por encima de muchas decisiones. Nosotros estamos comentando en este momento, la bancada de FREPAP, la bancada de los Morados, la bancada de Somos Perú, etcétera, que habíamos solicitado que esa situación del voto preferencial se vote en un segundo momento de la misma manera como se hizo en la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución el voto se partió en 2. Primero paridad y alternancia y después voto preferencial. Y eso es la misma situación. Se puede trasladar al Pleno. Y es una situación que estamos pidiendo en este momento. Nosotros consideramos, y es urgente, pensar que todo lo que estamos pidiendo en estos momentos no puede prosperar. Nosotros lo que hemos, la Asamblea, el Pleno, es una instancia deliberativa. No podemos cortar nuestra propuesta. No esto realmente puede ser una irregularidad. Leas el artículo 29 del reglamento. Si es que están analizando esta propuesta, nosotros tenemos que defender la paridad y la alternancia. Defenderla tenemos que eliminar el voto preferencial. Entonces, ¿por qué no se respetan los acuerdos políticos? Si hemos respetado todos los acuerdos políticos para las comisiones y para las comisiones especiales, ¿por qué no se respetan los acuerdos políticos? Se tienen que respetar. Congresista Rocío. Presidente, no hay debate, que presente su reconsideración, no hay debate. Por favor, apague sus micrófonos. Tiene la palabra, congresista. Termine, congresista Checo. Sí, en caso de que lamentablemente estos acuerdos sean desconocidos, estamos presentando formalmente la reconsideración a esta votación. Y bueno, colegas, tenemos que asumir estas responsabilidades como parte de la historia y esperemos que esta solamente sea un mal momento y sea un hecho anecdótico. Muchas gracias. Gracias, congresista Lenín Checo. Tiene la palabra congresista Sagasti y luego congresista Omar Chejade. Muchas gracias, señor presidente, y diré directo al grano. Lo que está en juego aquí es la credibilidad de su presidencia. No puede ser, señor presidente, que después de haber escuchado los planteamientos de 2 presidentes de comisiones, después de haber usted planteado la idea de que esto se iba a ver después como votación y luego haber dicho que se iba a votar para ver si se votaba, usted desconozca un conjunto de acuerdos. Eso realmente es uno de los peores momentos que he visto en este Congreso hasta el momento. Y no debemos nosotros permitir que no se honre ni la palabra ni se cumplan los acuerdos políticos. Esa es la base de cualquier convivencia política. Segundo lugar,
Sabemos perfectamente que hay diferentes formas de hacer que se proceda con esta votación conforme se acordó y es perfectamente posible hacerlo y usted lo sabe. En tercer lugar, señor presidente, no debemos usar argucias legales como las que han estado acostumbrados muchos congresistas en el Congreso disuelto para subvertir y para cuestionar la voluntad de la mayoría y cuestionar temas como los que ya habíamos venido discutiendo. Por lo tanto, señor presidente, honre usted su palabra, que sigamos adelante, y yo quisiera pedir también, como una persona honorable a quien respetamos muchísimo y uno de los principales gestores de este acuerdo político, la opinión del congresista Shehade, presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Omar Shehade tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, es puramente cierto. Yo en el Congreso antepasado, en la que también honró presidir la Comisión de Constitución durante un año, periodo 2013-2014, y en todos los 5 años aprendí un lema que de los más antiguos congresistas de la República de ese momento, más allá del tema reglamentario, en el sentido que el Pleno lo puede todo, porque el Pleno del Congreso es el foro político por excelencia. Si fuera un tema, digamos, inconstitucional, bueno, pero creo yo que no es un tema inconstitucional que se respeten los acuerdos de 2 presidentes de comisión, en este caso de la doctora, mi amiga, la doctora Carolina Lizárraga y de Quigara, como presidente de la Comisión de Constitución, y el caso de ella como presidenta de la Comisión de la Mujer. Así que creo yo, apelando al talante democrático de la mesa directiva, nosotros lo apreciamos mucho, congresista Valdés, sabemos de su honorabilidad, de su talante democrático. Yo sé que por ahí pueden haber algunos inconvenientes en el tema reglamentario, en el tema legal. Yo sé que probablemente algunos asesores o el oficial mayor por de repente estén en algunos apuros procedimentales, pero que, digamos, tomen en consideración que el Pleno del Congreso de la República lo puede todo y está por encima del reglamento, salvo que sea una materia o un tema inconstitucional. Entonces, respetando los acuerdos con la doctora Carolina Lizárraga, y no queriendo pues manchar un voto histórico, digamos, por parte del Congreso de la República, en el que después de 64 años se está permitiendo la paridad y alternancia de género de las mujeres y hombres, digamos, defendiendo y luchando contra la discriminación de las mujeres, porque repito, sin la participación de la mujer no hay democracia, apelando al espíritu democrático de todos ustedes en la mesa directiva, y respetando los acuerdos, además, que ha habido entre los presidentes de las dos comisiones, y para que esto no llegue pues a una reconsideración, porque eso va a manchar de alguna manera lo que se ha hecho de manera impecable, limpio, y respetando la palabra, creo que de los 2 presidentes de comisión, yo exhortaría a la mesa directiva que se abra el debate y se pase a la votación final sobre el tema del voto preferencial. Es bien sabido que, por las consideraciones que he señalado y expuesto técnicamente, estoy a favor que se mantenga por esta vez el voto preferencial. Pero, digamos, el tema democrático es así. Finalmente la democracia decidirá en cuanto a sus votos, y los votos decidirán finalmente si se mantiene el voto preferencial o se elimina. Por lo tanto, yo creo que es democrático, tomando en cuenta que el Pleno lo puede todo, siempre que sea un tema constitucional como en este caso, y respetando la palabra y la honorabilidad del presidente de la Comisión de Constitución, del Pleno de la Comisión de Constitución, y de la honorabilidad de la congresista y presidente de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga, y su Comisión de la Mujer y Familia, y la imagen del Congreso de la República, como el talante democrático, que se pase a un debate democrático y que luego la votación, y veremos si se mantiene o no el voto preferencial. Muchas gracias, señor presidente. No, muchas gracias, presidente. No estamos en debate ahorita. Yo, por favor, permítanme unos minutos para aclarar esta discordia que ha sucedido y que ha sido de repente producida producto de la voluntad de atender y resolver y aprobar esta alternancia y paridad, que es una necesidad en nuestro país y un clamor de las mujeres que hoy claman a gritos. En verdad, se les tome en cuenta, se les considere, sobre todo al momento de dirigir en los distintos niveles nuestro país. Lo que hemos recibido aquí en la presidencia es un texto sustitutorio con la firma de ambos presidentes, el presidente de la Comisión de Constitución y la presidenta de la Comisión de la Mujer. El texto que se ha sometido a votación es el documento que ustedes lo tienen en sus computadoras y el que yo tengo aquí en el despacho. No existe otro texto sustitutorio y, en consecuencia, esta presidencia no puede someter a votación algo que no existe. Y eso sí, ahí discrepo con...
Permítame, por favor, apaguen sus micrófonos. Han tenido la oportunidad de manifestarse. Han tenido la oportunidad de ponerse de acuerdo, de conversar. Saludé. Permítame, por favor. Presidente, pero es que se está permítame, por favor, no estamos en debate. No estamos en debate. Permítanme dirigir este pleno. Ya les he dado la palabra, por favor, les pido. Me dejen terminar. Presidente, por favor. Tiene que dar la palabra, presidente, no puede acaparar todo. Permítame terminar, por favor. Muchas gracias. Lo que hemos recibido acá es un texto sustitutorio firmado por ambos presidentes de las comisiones que han sustentado sus dictámenes. Y de acuerdo no solamente a la práctica parlamentaria, sino a nuestros reglamentos, ¿no? Lo único que se puede someter a votación es un texto sustitutorio o el dictamen. Y lo que hemos recibido es lo que se ha puesto hoy a consideración. Creo que los principios democráticos también nos imponen a respetar nuestras normas internas. Y si hoy hiciésemos lo que ustedes exigen, lo que ustedes demandan, que son legítimas sus demandas, generaríamos un precedente nefasto para este Congreso. Permitiríamos que mañana vengan dos comisiones, uno con un dictamen de comisión principal y con un dictamen de comisión secundaria, y ambos dictámenes tendrían que aprobarse por la sola voluntad del Pleno o por la sola voluntad de los presidentes de la comisión. Y eso no está reglamentado, no está regulado, y eso sería un pésimo precedente, no solamente para la práctica parlamentaria, sino también para lo que vayamos a resolver. Entonces, se ha presentado una reconsideración a la votación, y si queremos transparentar lo que realmente sentimos en cuanto a la alternancia y paridad y a la eliminación del voto preferencial, pues declaren fundado este recurso de reconsideración, vuelva estos dos dictámenes a la Comisión de Constitución, y en la Comisión de Constitución pueden traer ya un dictamen arreglado de acuerdo a los acuerdos que puedan generarse tanto en la Comisión de la Mujer como en la Comisión de Constitución. Por esos alcances que son los fundamentos y posición de esta presidencia, y amparándome en el reglamento, les pido por favor sometamos a voto la reconsideración planteada por el partido político Frente Amplio. Presidente, estoy pidiendo el uso de la palabra. De lectura, después le voy a dar uso de la palabra. De lectura al recurso de reconsideración a la votación, señor relator, y luego de la la palabra. Presidente, antes de la votación, yo le estaba pidiendo el uso de la palabra. Pero tiene excepcionalmente el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que estas sesiones se graban y van a quedar para la historia. He sabido manifestarme lo siguiente, presidente, y voy a volver a repetir con todas las comas y con todas las palabras que dije anteriormente. Hay dos comisiones que han hecho un pacto, un acuerdo. Estas dos comisiones han planteado que primero se vote un dictamen y un texto sustitutorio, y segundo, se vote otro dictamen que plantea sobre el voto preferencial. Cuando he pedido la palabra, le he dicho que voy a presentar una reconsideración siempre y cuando ambas comisiones puedan asumir esta responsabilidad como lo han hecho delante de todos los congresistas y delante del país. Y lo que he escuchado antes y después de mi participación es que debería usted, como presidente del Congreso, mínimamente antes de someter una votación, pedir que ambas comisiones se pongan de acuerdo un cuarto intermedio, que es lo que corresponda, ¿no? Estamos hablando, presidente, de temas importantes que van a verse el próximo año en estas elecciones para el país. Y no es, creo yo, la mejor forma en la cual, ojalá me equivoque, estemos llevando al debate un tema ya acordado, un tema ya definido por ambos presidentes de la comisión, presidente, ¿no? Sin ánimo, tal vez, a abrir más el debate, yo le pido, presidentes del voto, de la reconsideración, que tomen en cuenta un cuarto intermedio. Caso contrario, presidente, no se tuviera en cuenta el cuarto intermedio, vamos a retirar esta reconsideración, pues lamentablemente retornar a las comisiones es caer en otro juego que va a demorar más una propuesta históricamente exigida. No podemos caer en la trampa, presidente. Si es que no hay un cuarto intermedio, voy a retirar mi reconsideración. Muchas gracias. La palabra, presidente. La palabra, congresista Vega. 1 minuto. Presidente, está sentándose un pésimo presidente sobre la base del reglamentarismo, que por cierto hay que respetarla, pero también cuando hay compromisos políticos, acuerdos pactados, y usted lo anunció como presidente. No puede caer el engaño a la trampa de nosotros
Usted después de anunciarlo, se va a hacer el reglamento. Usted hubiera leído el reglamento antes, no después de la votación. Y eso tiene un nombre, presidente. No vamos a aceptar ese juego. ¿Se reconsidera o de otra manera se hace una nueva votación, presidente? Pedimos una nueva reconsideración de la votación. Porque si no estamos burlando de todos nosotros y de la población y del país. Y eso no es correcto, presidente. No estemos jugando a la viveza, presidente. Y eso no es honesto ni decente. Le reclamamos, presidente, que reconsidere que este compromiso asumido por los dos presidentes y el gesto demostrado por el señor presidente de la Comisión de Constitución da una muestra clara que hay un compromiso de palabra. En la tarea política hay que recuperar la palabra. Eso también es una manera ética y de esencia política. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Vega. La única forma que podríamos, digamos, empujar esto con el ánimo de sacar adelante esa tan importante reforma es que el presidente de la Comisión de Constitución pueda pedir un cuarto intermedio. De lo contrario, pasaremos a la votación de la reconsideración planteada por su personal. Congresista. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución. O sea, es un tema de mujeres y no las dejan hablar. Así piden alternancia, así piden paridad. Congresista Omar Chejade, tiene la palabra. ¿No les están dando suerte o no les están dando casualidad a las mujeres, pues? Todo no es por casualidad. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Presidente, no he solicitado la palabra, presidente. Muchas gracias. No habiendo solicitado la palabra, lo único que queda pendiente es la solicitud de reconsideración. Se pide al relator mi reconsideración, presidente. Si es que no va a haber una voluntad de diálogo de ambas partes, la congresista, presidenta de la Comisión de las Mujeres, ha pedido el uso de la palabra. Señor presidente. No estamos en debate, congresista Lin, por favor. Muchas gracias. No estamos Presidente, Ha pedido el uso de la palabra. congresista Lizarra, tiene la palabra. Señor presidente, por favor. A ver, la presidenta de la comisión, por favor, si puede. Apaguen sus micrófonos, por favor, señores congresistas. La presidenta de la Comisión de Familia y Mujer, quien habla, firmó ese dictamen sobre la base de que usted dijo frente a todo el hemiciclo que luego de que se aprobara o desaprobara ese dictamen íbamos a pasar a la votación de la eliminación del voto preferencial. No lo dije yo, lo dijo usted. Luego, hemos ido con el señor Chejade, hemos acordado hacer un dictamen conjunto con un texto sustitutorio y yo le dije, pongamos acá lo del voto, la eliminación del voto preferencial y tú lo separas. Y me dijo, no es necesario, Carolina, porque el presidente del Congreso se ha comprometido a que eso va a ser votado después. Y yo le dije, no, tengo dudas de eso. Y me dijo, él ha dado su palabra. Señor presidente, usted ha dado su palabra de que después de esa votación del dictamen sobre paridad y alternancia se iba a ver el tema de la eliminación del voto preferencial. Realmente es inconcebible que ahora sostenga, parece que somos esquizofrénicos, que usted no ha dicho eso. Y lamento profundamente que el caballero Merino de Lama no esté presidiendo esta sesión. Muchas gracias, congresista Lizárraga. Nuevamente insisto, el único documento, el único dictamen, el único texto sustitutorio que ha llegado a esta mesa solamente es el que se sometió a votación. No ha ingresado otro texto sustitutorio que se pueda meter a valoración, por lo que, manteniendo la reconsideración del congresista Checo, la ha retirado. No habiendo otro tema más que tratar, pasamos al siguiente punto de agenda. Señor presidente, la palabra por el interno. Respeto. Siguiente punto, por favor. Que se suspenda la reunión. Presidente. Señor presidente, que se respete el uso de la palabra por el chat. 8 y 9 del decreto legislativo 1156 que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista o daño a la salud y a la vida de las poblaciones. Se pone a consideración de la representación nacional las observaciones formuladas por el señor presidente de la República a la autógrafa de ley respecto a los proyectos de ley 4865, 4872, 4926 y 5251. Tiene la palabra el congresista Merino López, presidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartir. Gracias.